Hola a todos. Vamos a seguir con la lección 2 de la clase, que como podéis ver en los titulares es el proceso de investigación grupal y la mirada del otro lado. Vale. ¿Qué es la mirada del otro lado? Que esto es una cosa que os va a encantar y os voy a explicar además cómo llegué a esto. La mirada del otro lado es una cosa muy sencilla, es aprender a mirar desde el lado de la persona que te está evaluando, no desde tu lado. Es decir, si tú estás en un bar, ¿cómo puedes hacer para hacerle más fácil el trabajo al camarero? Pues no haciendo que vaya 2 o 3 veces. Si voy a por un café, por ejemplo, para mí paradigmático. Si quiero que me ponga un café y el camarero viene a tomar la comanda, le digo desde el principio: quiero un café con leche en un vaso, leche templada y con sacarina y un vaso de agua. No hago que el camarero vaya, venga, le pida la sacarina y luego cuando me trae la sacarina le traiga el vaso de agua. Cuando yo hago eso, cuando hay gente que hace eso, que hace que el camarero venga 3 millones de veces, no está teniendo la mirada del otro lado, no está pensando en la otra persona, está pensando solo en lo suyo. ¿Vale? Lo mismo pasa con una limpiadora. Cuando la gente que tiene personal de limpieza en su casa, ¿cómo puedes hacerle el trabajo o la vida más fácil a esa persona? ¿Cómo puedes ponerte en la piel de esa persona y pensar desde su lado para ver cómo se lo puedes poner más fácil? Pues dejando las cosas ordenadas, dejando la cama hecha, ensuciando lo menos posible, etcétera. ¿De acuerdo? Está aquí fácil. Entonces la mirada del otro lado es básicamente ponerte en la piel de la persona que te va a examinar y desde su punto de vista encontrar qué cosas debes hacer para conseguir la máxima nota posible y destacar entre los demás. Y esto es algo que no hace nadie. Y es así de simple. Os voy a contar cómo llegué a este punto de vista. Mi expareja era corrector de selectividad en Madrid y yo durante muchos años le vi corregir mogollón de exámenes de selectividad. Y vi por qué evaluaba al alza a una gente y no a otra. Ahí entendí, claro. El señor que corrige los exámenes de selectividad puede corregir perfectamente en un fin de semana 200 exámenes. ¿Cómo voy a hacer yo mi trabajo? ¿Cómo voy a redactar yo mi examen de manera que se lo esté facilitando al corrector y así el corrector me evalúe al alza? ¿Entendemos esto? Un corrector de selectividad, por ejemplo, un corrector de selectividad, ¿a quién le va a poner más nota? ¿A alguien que tiene un examen Warry-Page asqueroso, sucio, con tachones, o sea, letra que no se puede leer, desordenado, con notas a los márgenes, sin márgenes, con parrafazos así de grandes, con letras minúsculas que son muy difíciles de leer? ¿O alguien, por ejemplo, que te hace un examen ultra limpio, con muchos márgenes, con mucho aire alrededor, con párrafos cortitos, con lo sucinto y lo necesario y lo imprescindible, con las páginas numeradas? ¿A quién le va a poner más nota? Siempre, lo sabemos, siempre le va a poner la nota al segundo caso, al que lo hace más limpio, al que ha pensado en él a la hora de redactar el examen. Eso es pensar del otro lado. No es vomitar los conocimientos o hacer lo que tengamos que hacer de cualquier manera, no. Piensa cómo causarle la mejor impresión posible a aquella persona que te va a examinar. ¿Cómo puedo hacer del trabajo lo más fácil posible para que eso redunde en más nota para mí? Ponerse del lado del tribunal para deducir qué buscan. Y una vez que yo tengo claro qué es lo que busca esta gente que me va a examinar, ir en esta dirección. Esto es lo primero que vamos a hacer porque vamos a tener 9 meses para trabajarlo, para crecer, para mejorar. ¿De acuerdo? Eh, por ejemplo, que lo pone aquí, para que entendamos qué es lo que buscan ellos. ¿Por qué creéis que en el PDF de las pruebas de la ESA te piden una propuesta? Es decir, que ofrezcas una visión personal, original, creativa, que se aparte del cliché, del estereotipo y de lo tópico. ¿Por qué? Pensadlo. Os voy a contar una cosa que sucedió hace 2 años y 3 años. Hace 2 y 3 años cayó La Celestina, de Fernando de Rojas, ¿vale? Y cayó este monólogo, de hecho, cayó el de Conjuro de Triste Plutón, Señor de las Sombras, Profundidad, no sé qué.
Todo era un monólogo común a hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el que sale en la imagen, que es José Luis Fernández, un actor. Todo el mundo, el 100% de la gente que se preparó este personaje, hizo la misma puta versión. Que además habla muy a las claras de la incultura teatral, y ahora os explicaré por qué. Hicieron una versión trágica, grandilocuente, exagerada, como de tragedia griega. ¡Conjúrote, triste Plutón, señor de las profundidades infernales! Por favor. ¿Cómo reaccionarías tú si fueses un tribunal y hicieras un trabajo que dura cada día 10 horas, porque examinas a muchísima gente, y las 200 aspirantes, los 200 aspirantes hombres y mujeres que vas a evaluar te hicieran la misma puñetera Celestina? La Celestina cliché y estereotipada, la Celestina trágica, cuando la Celestina es una puñetera comedia. Es una comedia. O sea, la Celestina ahora, si se hiciera ahora, no sería élite. Es que no sabría cómo explicarlo. Pero no sería exactamente como Sex Education, la serie de Netflix. Pero estaría en un tono cercano a Sex Education, a Shameless. Es decir, a obras que mezclan el drama y la comedia, el dramedia, como se dice, con un contenido, con una carga sexual potente para adultos. Para adultos me refiero para gente adulta. ¿Entendemos? Pero no es una tragedia. La Celestina no es un personaje trágico. La Celestina es un personaje cómico. No es una heroína. No es Antígona. ¿De acuerdo? Entonces, repito, regreso. ¿Qué te pasaría si sabes que te quedan 10 horas por delante ese día durante 5 días y todo el mundo te hiciera la misma puta versión de la Celestina? La Celestina ataviada de vieja, con voz dramática, grandilocuente, exagerado, como hizo todo el mundo. ¿Qué pasaría con tu concentración y tu interés? Que perderías interés. Que perderías interés porque estarías viendo todo el rato lo mismo. Nadie destacaría. Nadie se saldría de la tónica general. En cambio, a mí me pasó con la Celestina que las propuestas que yo hice nunca fueron por ese lado. Hace 2 años, por ejemplo, tuve una chica y lo preparé con ella como si fuera un personaje cómico. A ver si me explico yo cómo lo preparamos para que lo entendáis. En vez de hacer la Celestina grandilocuente, esta Celestina que preparamos era cómica y era una tía que estaba enamorada del demonio. Y le seducía y le hacía así, tiqui, 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 y le hacía chorradas de estas. Maite, cuando se presentó y se presentó a Málaga, sacó un 9. ¿Por qué? Porque hizo una versión completamente distinta a la de los demás. Hizo una propuesta, que eso es lo que piden desesperadamente los tribunales, que les sorprendas, que hagas algo original, que les saques del tedio, del aburrimiento de todos igual. Por eso, Maite, por ejemplo, sacó tanta nota, porque hizo una Celestina cómica, que fue lo que no hizo nadie. Lo mismo pasó con Julieta. Hace 3 o 4 años cayó durante 2 años consecutivos la Julieta de Shakespeare. Y todas las niñas, todas las chicas me hicieron la Julieta. Además, casi todas iban vestidas de rojo, que también hay que tener pocas luces, porque ahí se nota que está basada en el vestuario de la película de Nino Rota, de Zeffirelli. Pero bueno, hicieron la Julieta cómic, o sea, la Julieta adolescente, hiperromántica, lacia, cursi, no sé qué. Tío, ¿de verdad os imagináis 60 tipas haciendo lo mismo durante 10 minutos, 10 horas al día? Te tiras por una ventana. Y yo, en cambio, a mis alumnos les hice que buscaran en qué situaciones Julieta hoy en día sería vigente. Entonces preparamos Julietas en otros contextos. Una Julieta de una provincia, o sea, de una aldea muy al interior en Latinoamérica, de una Julieta de otros lugares, ¿de acuerdo? Que no me quiero meter en berenjenales. O sea, se crearon
versiones actuales de Julieta, donde se entendía, donde el tribunal veía que la chica había entendido que la propuesta, que Julieta seguía siendo un personaje vigente. Claro, tú ahí ya, pensarlo, estás demostrando una madurez y un conocimiento de la realidad brutal. Te van a poner más nota. Las chicas que hicieron esto sacaron una nota brutal, brutal, brutal. Y siempre que he cogido Julieta, siempre que ha vuelto a caer Julieta y hemos hecho una Julieta moderna, actualizada y vigente, lo hemos petado. ¿Por qué? Porque son propuestas. ¿Entendemos? Eso es pensar del otro lado. Vale. Para que lo entendáis mejor. Con los sonetos del amor oscuro, os voy a enviar un archivo de audio donde están todos los sonetos seguidos de todos vosotros, para que entendáis esto que quiero decir. Más allá de detalles de falta de práctica y de falta de conocimiento, que eso mejoraréis dentro de nada, todos los sonetos los habéis hecho desde el mismo lugar trágico. Es decir, si os examinaran... Un segundito. Si os examinaran de ese poema, o os examinaran como el año pasado de un monólogo en verso del siglo de oro español, todos y todas lo habríais hecho desde el mismo lugar y todos hubierais tenido el mismo resultado a la hora de evaluación, porque nadie estaría proponiendo algo original. No pasa nada porque no lo sabíais y porque se trata de ir aprendiendo. Pero a partir de ahora tenemos que empezar a proponer y a ser creativos y a volvernos locos. Porque lo van a agradecer muchísimo. Si nosotros conseguimos que aquel que te hace el casting le sorprendas y sonría y disfrute, tienes el papel o tienes la plaza. Esto que quede claro. Entonces, la gente cuando hace el poema se queda pegada a la versión literal y fácil del soneto. Quiero llorar mi pena y te lo digo para que tú me quieras y me llores en un atardecer de ruiseñores con un puñal con besos y contigo. No estoy siendo nada original con este soneto de Lorca. Estoy haciendo lo que va a hacer cualquiera. Si yo este soneto, estos primeros 5 versos de un soneto de Lorca os lo hubiera dado, os lo hubiera dado a vosotros, hubierais hecho lo mismo de manera automática. No hemos propuesto nada, no hemos arriesgado, no hemos tomado decisiones, nos hemos quedado en la zona de confort, en la versión literal y fácil. Se podría, por ejemplo, el soneto que habéis grabado, ¿se podría hacer riendo? ¿Se podría hacer a alguien que, roto del dolor por el abandono del ser querido, está riendo, como drogado, por ejemplo? Claro que se puede. ¿Y gritando? Claro que se puede. ¿Y con cambios de humor, como en el monólogo de Anne Hathaway en Los Miserables cantando? Claro que se puede. No solo se puede, se debe. Hay que salirse del cliché y ofrecer propuestas originales. Porque eso significa ser personal. Y es lo que van a valorar por encima de todo, además de la técnica, del ritmo y de otras cosas. Recordad esto que es fundamental. Todo el mundo sabe recitar un puñetero poema. O sea, hasta gente que no sabe leer, le enseñas un poema y te lo recita sin ningún problema. Y cualquiera puede hacer un texto teatral o un monólogo. Pero ser creativo, coger un texto y ofrecer una propuesta dramática, hacer algo elevado, riguroso, que alumbre el alma humana, que aporte algo a la condición humana, no lo hace cualquiera. Y si conseguimos eso, si yo consigo en un año convertiros en gente de teatro, en seres de teatro, capaces de crear arte con lo que hagáis, tendréis al planeta entero ganado. Tendréis a la gente ganada. Pero si hacéis lo mismo que todo el mundo, si actuáis en automático, si hacéis lo evidente, lo fácil, lo literal, tendréis el mismo resultado que todo el mundo. Entonces, es justo lo contrario. Hay que volvernos locos, hay que innovar, hay que arriesgar, hay que volverse locos. Lo agradecerán muchísimo. Me estoy acordando ahora de una anécdota, de 2 anécdotas. Os las voy a pasar por entrevistas. Una es el casting que hizo Margot Robbie para El Lobo de Wall Street, donde tenía una escena con Leonardo DiCaprio. Y a ella se le ocurrió la idea de la escena, que es una escena de discusión. Yo no he visto la peli de Scorsese, pero bueno, en una escena de
de una discusión, ella se le fue la pinza en el casting y sabiendo que solo tenía una oportunidad entre 1.000.000, mordió a DiCaprio en el labio hasta que le hizo sangre. Evidentemente eso podría haber acabado como el Rosario de la Aurora, pero ¿qué hizo? ¿Qué hubiera arriesgado? Destacó por entre todas las otras oponentes y acabó consiguiendo el papel. Hay un actor en Amar es para siempre que a ver si encuentro, creo que lo tengo por aquí, a ver si encuentro la entrevista, y él habla de la entrevista que cuando fue a hacer el casting, para destacar decidió improvisar el texto que le habían dado para ganarse a la gente de casting que estaba haciendo la prueba. Le dieron el papel y ahí lleva en Amar es para siempre más de 10 años. Para que veáis lo que es ser creativo. Ser creativo cuando el resto no lo es. Es oro bendito, es oro molido. ¿De acuerdo? Vale. Seguimos. Ejercicio grupal. Entonces, uno de los primeros ejercicios que os voy a mandar, además del soneto, que me lo tenéis que enviar a preparacionpruebasesat@gmail.com, es: si fuerais un tribunal de las pruebas de la ESAT, si vosotros fuerais a examinar y a dar plaza a gente, ¿cuáles son los 10 rasgos que tiene que tener los oponentes para que tú le des la plaza y le pongas la máxima nota, el 10? ¿Cómo sería para vosotros y vosotras el aspirante perfecto? Así que quiero que cada uno de vosotros, en un archivo PDF, en un archivo doc, redacte cuáles son las 10 condiciones o las 10 características imprescindibles y no negociables que debe tener un actor o una actriz para ser el actor perfecto para darle esa plaza de la ESAT o ese papel. Yo os voy a poner 4 ejemplos que además son reales, que en la ESAT lo evalúan, para que lo entendáis, ¿de acuerdo? Os voy a poner este ejemplo mío que yo lo sé. Primero, para yo ponerle un 10 a una persona y darle una plaza, tiene que ser una persona creativa y original. Si me das lo mismo que me da todo el mundo, no te voy a poner un 10 y no te voy a dar la plaza. Segundo, tiene que ser una persona que esté en forma y que tenga una forma atlética. Tiene que estar en forma y que yo sepa, que yo tenga muy claro que puede sostener durante mucho tiempo esfuerzo físico. La primera prueba práctica de las pruebas de la SAT es un circuito, que es un circuito chorra, es muy poca cosa, pero es un circuito y hay que superarlo, ¿de acuerdo? Y además es que requiere mucho esfuerzo, es que tampoco hay mucho que negociar, un actor tiene que estar en forma, ya está. Vale. 3. Otra característica, tiene que ser una persona que cuando entre al casting tiene que ponernos a nosotros a su favor, tiene que entrar sonriendo, alegre, feliz, porque es un momento feliz, porque es el primer paso que estás haciendo para estar más cerca, de dedicarte a la profesión que tú amas. Entonces, si tú entras con buen ánimo, con buen talante, sonriendo y siendo agradable y sonriendo, yo te voy a poner un 10. Si trabajar contigo va a ser un placer, yo te voy a poner más notas, seguro, segurísimo además, ¿de acuerdo? Y la última condición es que traigas los elementos imprescindibles para tu escena. Es decir, si tu escena dices, te presto este botijo y no llevas botijo, para mí está suspendido. O sea, si tu personaje requiere X elementos, tienes que traerlos. Si requiere un vestuario, tienes que traerlo. No traer los elementos imprescindibles para hacer los monólogos es directamente expulsión y eliminación de la prueba. ¿Entendemos? O bajada de nota. Si tú de repente dices, esta pulsera que me has regalado me encanta y no tienes pulsera, no sabes de actor, no sabes actuar. No has entendido de qué va esto. Suspendido. ¿De acuerdo? Estas son las 4 mías, que yo sé que son de las que se evalúan. Ahora, cada uno de manera individual, desde su casa, y luego lo apuntáis en el cuaderno, evidentemente, cuáles son las 10 cualidades que debe tener el aspirante perfecto para ti, ¿de acuerdo? Y lo enviamos a preparación pruebas de la SAT. Seguimos. Disculpad. El trabajo de investigación, otra cosa, que esto nos va a salvar el pellejo y nos va a traer de cosas que lo vais a flipar. Investigar básicamente es desvelar la capa que cubre algo para alcanzar la verdad más profunda. ¿Vale? Esto es lo que define etimológicamente el diccionario. Eso es investigar. Investigar es concretar, focalizar,
poner toda tu energía en eso para poder alcanzar mayor profundidad y relevar más con cosas más complejas de la condición humana. Cuanto más complejo sea lo que podamos relatar, más sabremos de nosotros y más felices podremos ser, o más soluciones podremos poner. ¿De acuerdo? Investigar es un proceso continuo donde cualquier verdad que encontremos puede ser desechada mañana mismo, por eso es continuo. Ha pasado con teorías de Freud o de Einstein que 20, 30, 40, 50 años después se ha descubierto que no eran válidas. ¿De acuerdo? Y no pasa nada. Uno no entra en drama. Desecha lo que ha descubierto y sigue investigando. ¿De acuerdo? En nuestra escuela nosotros utilizamos mucho lo que en filosofía se llama la verdad intersubjetiva o intersubjetividad. La intersubjetividad es el poner en común tu conocimiento, el mío, hasta que se hace como un corpus teórico colectivo válido. ¿De acuerdo? Entonces no necesitas saber tú todo o tener todo el criterio tú, pero tu criterio más el mío, más el de todos se hace una amalgama muy interesante y muy importante donde el compañero o la compañera ha podido ver cosas que yo no he visto y enriquecerme de la experiencia del compañero. La intersubjetividad es algo con lo que vamos a trabajar muchísimo, es como he dicho antes, perdonad, es poner en común las ideas de todo el mundo, ¿vale? El ejercicio anterior, por ejemplo, del alumno perfecto, del aspirante a las pruebas perfecto, sería nuestro primer ejercicio de intersubjetividad. Vosotros me vais a enviar el archivo doc con las 10 cosas que debe tener el alumno perfecto y luego nosotros, el primer día de clase práctica, vamos a poner en común todo para hacer un listado y para marcarnos cuál es el camino al que tenemos que ir. O sea, cuál es el camino por el que tenemos que ir. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con el segundo ejercicio de intersubjetividad. Y es que yo necesito que cada uno de vosotros saque cuáles son las 10 reglas que debe cumplir toda clase de mierda. Es decir, todos hemos sido estudiantes y todos hemos tenido clases maravillosas y clases para tirarnos por una ventana. ¿Qué tiene que hacer un profesor o una profesora o un educador para hacer la peor clase del universo? Una clase donde tú digas, mira, no regreso más ahí. ¿Qué tiene que hacer esta persona para arruinar una clase completamente? Y yo os voy a dar mis 5 razones, mis 5 razones para poneros un ejemplo de cómo hacer una clase de mierda, ¿de acuerdo? Segundito. Vale. Primera, que además es una cosa que odio. Por ejemplo, estás dando teoría y estás leyendo literalmente lo que has puesto en un PowerPoint. El PowerPoint tiene que ser una guía para que los alumnos no se pierdan. Pero el PowerPoint no es para el profesor, es para los alumnos. No hay cosa que me dé más coraje que alguien que coge un PowerPoint, hace un copia y pega, que eso sería otra cosa que me acabo... Allí hace un copia y pega parrafazos en un PowerPoint y se pone a leerlos. Cariño, no tienes ni puñetera idea de pedagogía para eso. Coge ese párrafo y me lo envías por WhatsApp y ya está. Y no me tienes que estar dando la chapa así, ¿vale? Entonces, primera forma de cargarse una clase, que estés leyendo literalmente un PowerPoint en vez de interactuar con la clase, con los alumnos. Segundo, como he dicho antes, que no sea interactiva, que sea solo un señor largando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. A los 10-15 minutos el 90% de la gente ya se ha desconectado. ¿Por qué? Porque no es interactiva. Entonces, una buena clase tiene que ser interactiva, tiene que ser un tomadaca entre el profesor o entre la persona que está impartiendo el conocimiento y los alumnos. ¿De acuerdo? Tercera regla para hacer una clase de mierda. Que el profesor no se haya preparado la clase y que esté improvisando, que no sepa ni lo que tiene que decir. O sea, eso ha sucedido un mogollón de veces. ¿Vale? 4. Que no controle el tiempo. Es decir, imaginarse que tienes una parte práctica y una parte teoría. Pues que la teoría acabe pasando y ocupando casi todo el tiempo. Y al final los alumnos no se suban al escenario y no practiquen lo que se les está enseñando y se acaba olvidando. Eso me mata. Gente que solo se dedica a dar teoría. Puede pasar alguna vez como excepción, pero no como sistema. ¿De acuerdo? 5. Que no esté estructurada, que solo, lo dicho, que solo sea un señor leyendo el PowerPoint de los cojones y la gente muriéndose. No, caballero.
estructura por bloques, que tenga un bloque teórico, evidentemente que sea lo más breve posible. Luego, que sea práctico, que los alumnos se levanten, que lo pongan en práctica, que luego lo reflexionen en el cuaderno. Eso sería para mí, personalmente, lo ideal. ¿De acuerdo? Y ya profundizaremos en esto porque a lo mejor ni siquiera es necesario que haya un profesor explicando. A lo mejor ponemos materiales en el aula, por ejemplo, y los alumnos van haciendo un itinerario, un camino donde se van encontrando la teoría ellos mismos. Es decir, el alumno es el propio descubridor del conocimiento. Hay muchas maneras de enseñar sin que sea un señor o una señora soltando el rollazo constantemente. ¿De acuerdo? Y os voy a regalar una. Por ejemplo, otra forma de hacer una clase de mierda es que yo esté explicando algo y no me fije en vosotros, no os mire a la cara, no evalúe si os lo estáis entendiendo y sobre todo no lo pregunte. Un profesor tiene que preguntar cada 10 minutos o cada 5 minutos, ¿lo estáis entendiendo? ¿Alguna pregunta? Continúo, etcétera. ¿De acuerdo? Vale. Esas serían mis 6 formas de dar una clase de mierda. Pues ahora os toca a vosotros hacer justo lo mismo. Me vais a redactar otro PowerPoint, que en realidad puede ser la continuación del PowerPoint anterior, o sea, del archivo doc anterior. Me vais a rellenar las 10 formas que tiene un profesor de hacer una clase de mierda. De estas clases que dices tú, bendita sea la hora que se me ocurrió matricularme de esta asignatura. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo tiene que hacer para convertir la peor clase del mundo? Y nada, y esto, por favor, enviármelo lo antes posible y lo incorporaremos al archivo Google Drive del el conocimiento intersubjetivo entre todos nosotros y nosotras. ¿De acuerdo? Perdonad si a veces me olvido de ser inclusivo. Y nada, acabamos ya la segunda lección. Por favor, repito, necesito un poco de feedback, que me digáis que lo habéis oído, que lo habéis recibido y que lo habéis entendido. ¿De acuerdo? Pues besis.